Amigos, bienvenidos a su programa Más que Estilo. Hoy tenemos algo especial. Octavio, gracias por estar con nosotros. No, hombre, un placer como siempre estar contigo y con todos nuestros amigos. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy nos acompaña Ana Ruiz, una de las mejores pasteleras de México, que además nos trae regalos. Oye, pues qué rico. Por el otro lado tenemos invitados especiales, tenemos al presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, también tenemos un artista plástico que nos va a hablar sobre la escuela oaxaqueña y sobre todo, Octavio, tenemos grandes sorpresas. Comenzamos. Bueno amigos, iniciando su programa Más que Estilo, hoy tenemos un invitado especial al maestro Nicéforo Urbieta. Maestro, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de estar en contacto con nuestro público y pues verdaderamente será un placer este diálogo. El maestro Nicéforo tiene una trayectoria casi de 50 años en el arte plástico, de origen oaxaqueño y que bueno, te ha tocado vivir todas las corrientes que ha vivido México en el último siglo en términos de propuesta pictórica. Nos gustaría que nos platicaras, maestro, ¿cómo has visto estos 50 años de lo que está pasando en México en la parte plástica? Bueno, pues efectivamente nos tocó ver el final del muralismo mexicano. Estaba vivo todavía Siqueiros, había muerto Diego Rivera, Orozco, Frida Kahlo. Y bueno, lo que sucede después del 68 coincide también con pleno auge, ¿no?, de la ruptura. Así es. Y finalmente todo lo que ha sucedido como una propuesta de avanzar y tratar de salir más allá de lo que ya México había vivido como consecuencia, claro, del movimiento de 1910, bueno, pues nos ha tocado experimentarlo de manera directa, ¿no? Toda esta inquietud juvenil. En ese tiempo, bueno, en el 68 yo tenía 18 años, así es que en los 70s, a los veintitantos años, nos toca vivir este auge de los grupos pictóricos, claro, ¿no? Proceso Pentágono, Suma, en fin, Arte Acá, Tepito, una serie de inquietudes. Cuando surgen todas estas corrientes y sobre todo el origen que tiene Oaxaca, es donde empieza a gestarse toda esta gran corriente cultural oaxaqueña. Tú eres una parte y un ícono de estos grupos. ¿Cómo has visto este concepto que se ha vendido o que se ha expuesto en México de Oaxaca con una propuesta artística? Bueno, en primer lugar, nosotros, me refiero a la generación de finales de los 60s, de alguna manera retomamos esta inquietud de los pintores oaxaqueños en ese tiempo más conocidos y que observábamos como parte de este cambio que estaba sufriendo Oaxaca en las plásticas. Bueno, pues a los de la ruptura, me refiero a Francisco Toledo, a Virgilio Gómez, a Liborio Navarrete, a Edmundo Aquino, que tiene una labor muy importante y en unos días va a inaugurar algo en su tierra, Cimatlán. Okay. Y bueno, pues nos toca hacer este enlace con lo que viene después, porque iniciamos precisamente impulsados por toda esta efervescencia que se dio en todos los niveles, bueno, a nivel planetario, claro, de esta irrupción de la juventud que quería ir más allá de la momisa, como decíamos en ese tiempo. Pues en las artes plásticas vivimos esa misma experiencia, ¿sí? Seguramente el público recuerda con mucha claridad de qué manera éramos gente que no teníamos límites. Claro. ¿Sí? Oye, maestro, sobre toda esta trayectoria y estos cambios que te toca vivir, esto es lo que estás haciendo como trabajo, ese resumen de todo ello. ¿Cómo puedes ver tu trabajo con todos estos cambios que realmente convulsionaron a un México moderno? Bueno, pues efectivamente es eso, es el resumen. Es el resumen y estamos abriendo un espacio ahora de trabajo. En ese tiempo, pues digamos que mirábamos lo mismo el muralismo que la ruptura, que lo que se hacía en el mundo y verdaderamente nos inquietaba encontrar algo que nos permitiera trascender todos esos movimientos, los límites de todos esos movimientos. Y lo hicimos a nivel intelectual, como jóvenes. Yo tendría 19 años, claro, cuando empezamos un proceso dentro de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, ilustrando la revista universitaria, así se llamaba. Y en esa revista, bueno, yo hago tanto figurativo como algunos dibujos muy abstractos.
Sí, vienes de la jugando escuela con la clásica textura. y rompes, pero respetas toda la estructura del cuerpo, que era la parte, lo clásico que se tenía en la escuela, San Carlos, y era todo eso. Claro, y en mi caso era de alguna manera ajustar cuentas con el Renacimiento, ¿sí? O sea, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, los desnudos italianos, griegos y demás, eran como el eje, pero este eje trabajado bajo el influjo de Picasso, del surrealismo, y sobre todo de Orozco. Creo que Orozco fue determinante para la parte social, ¿sí? Curiosamente no era Siqueiros, sino Orozco. Orozco, realmente, que fue un gran revolucionario con la plástica. Oye, maestro, platícanos de tu obra. ¿Cómo eliges tu temática, tus propuestas pictóricas, tu gama de colores que puedan identificar a Nicéforo? Bueno, hasta hace muy poco tiempo, digamos hasta el 2015, de alguna manera yo me había fijado el punto y la línea como los ejes de mi hacer plástico cotidiano, desde los ejercicios así al azar en cualquier momento, hasta la obra más pensada, como es el óleo. Pero en este periodo precisamente empiezo a plantearme el color. Y en este momento yo digo que me estoy guiando con una línea que yo diría que es eso, línea, punto y color. Y color, que ya empiezas a jugar un poco con el origen, las texturas, la tierra, que es algo que has investigado tú mucho. Digo, quisiera que nos platicaras antes de retirarnos sobre estos conceptos gráficos que estás desarrollando y que has desarrollado mucho en la grafía oaxaqueña y mexicana. Sí, bueno, pues esto tiene que ver con un planteamiento que se hacía desde finales de los 60s, que era la cuestión de vincular mi obra al proceso histórico, a lo social. Pero por esa misma razón hay un periodo muy rápido de carácter, digamos, de pintura social, como viene siendo, por ejemplo, el realismo socialista. Claro. ¿Sí? Que a principios de los 70 eso terminó en un mural, por decir, en Lecumberri, ¿sí? Y este mural reflejaba ese tipo de pensamiento. Pero posteriormente, con esa misma inquietud de relacionar el arte y el contexto social, pues me encuentro ante la situación de que yo no podía seguir repitiendo lo que ya se había hecho. Oye, maestro, perdón, pero la televisión, los tiempos son muy cortos. Si alguien quisiera tener más información, ¿dónde te localizamos? Bueno, yo creo que a esto iba, que al final de los 70s me encuentro con un planteamiento de carácter, digamos, de identidad. Okay. Y a partir de la identidad realizo un proyecto que se llama Pensamiento, traducido en español, pero que en el mundo zapoteco y mesoamericano es Xigab. De tal modo que lo último que he hecho ha sido 3 exposiciones que empiezan este periodo del color, del reencuentro o del encuentro con el color, y es en la Cámara de Diputados en Oaxaca, porque tiene que ver con la palabra Xigab, pensamiento, y posteriormente es todo esto en el año pasado en la Universidad Benito Juárez, Xigab en la UABJO. Termino y empiezo este año con una exposición en Espacio Copal, un homenaje al copal, un símbolo tan importante para nuestras culturas. Es el origen de la vida. El humo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Del copal, el carácter sagrado del pensamiento en el México antiguo, y que era prácticamente la divinidad. Y por otro lado, es también una manera de cerrar y abrir un periodo. En general yo pinto de esta manera porque me estoy refiriendo a esas imágenes que no terminan los ciclos, ¿no? Los ciclos, los tiempos que tiene la cosmogonía indígena y mexicana. Es un humo, digamos que lo que pinto es un humo de colores. Okay. ¿Sí? Y ahora en este momento vamos a abrir esta etapa de mi obra, punto, línea y color, en el Centro Santa Fe. Maestro, ¿dónde podemos localizarte si alguien quiere tener más informes de tu obra? Bueno, pues igual en el 951-126-5083, pero principalmente con nuestro amigo Pablo Pérez, el de Monte Albán. Esto es muy importante porque este es uno de mis descubrimientos de un proyecto que inicié en el 77. Serpiente, esta es una serpiente
que se mueve dentro de la dualidad, y esto es precisamente lo que vendría siendo la palabra zapoteca Xigaap, Shiga. pensamiento. Bueno, maestro, queremos darte las gracias por estar con nosotros y sobre todo decirle a nuestro auditorio que Más que Estilo estará presente en esta exposición en Centro Comercial Santa Fe. Continuamos.